Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Buenas tardes, quizá, dependiendo a qué hora estén escuchando esta clase. Antes de empezar con ecuación de continuidad, que es lo que trata esta clase, vamos a conversar un poquito acerca de la unidad anterior. Ya desde aquí en adelante pasamos a lo que es dinámica de fluidos, como vimos en la clase anterior, el día viernes. Y antes de eso, hablar un poquito de estática, que fue la primera unidad. Esa unidad trataba principalmente de identificar, conocer y más que nada experimentar qué pasaba cuando los fluidos están quietos, o sea, no están sometidos a ninguna fuerza. Más que nada estudiar qué pasa en ese instante en que los fluidos no se exponen a fuerzas externas, a algún otro agente que puede provocar algún cambio. Entonces, la idea de esa unidad fue conocer propiedades básicas como la densidad, la presión, propiedades que aparecen cuando nosotros observamos principalmente fluidos, sobre todo el agua en este caso. En esa unidad también conocimos dos principios que son nuestra base para empezar a estudiar más a fondo los fluidos, como lo son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Tienen que tener bien claro qué nos dice cada principio. El principio de Arquímedes nos habla de que existe una fuerza ajena al movimiento o a la gravedad, por decir así, que es la fuerza de empuje o la flotación. Ya, esto no se les tiene que olvidar porque son conceptos que tienen que manejar súper bien y tenerlos bien en conocimiento. Y el otro principio es el principio de Pascal, el cual nos habla principalmente de las presiones, de qué pasa cuando un fluido está expuesto a una presión uniforme o en un entorno cerrado, qué propiedades tiene, tanto en líquidos que son incompresibles como en gases. Todo eso, esos conceptos se le denomina el principio de Pascal. Y finalmente el concepto de manometría, que era la aplicación de ambos conceptos de Pascal y Arquímedes en ejercicios prácticos y sobre todo experimentales, como son los manómetros. Entonces, teniendo bien claros esos conceptos, vamos a dar inicio a la dinámica de fluidos y principalmente a lo primero que son los caudales. Entonces empezamos y nuestra clase anterior vimos flujo y caudales y un poco por encima de la ecuación de continuidad. Ahora vamos a llevar a cabo el desarrollo de esta ecuación. Vamos a explicarla más en detalle, no bien a fondo, pero sí más en detalle. Empecemos entonces. Lo primero que tenemos que conocer son los flujos en hidrodinámica. En mecánica de fluido, los flujos se refieren al movimiento de un fluido. Tienen que distinguir entre flujo y fluido. Si bien la palabra es muy parecida, los flujos hacen énfasis en el movimiento de un fluido, ya sea un líquido o un gas. Estos flujos pueden ser de diferentes tipos, según varios criterios: la velocidad, la dirección, la viscosidad y sobre todo las fuerzas que actúan sobre el fluido, o sobre el flujo, mejor dicho. Para ello, existen distintos tipos de flujo y aquí yo les voy a nombrar quizá no los más importantes, pero sí a los que les vamos a hacer más énfasis en este curso. El primero es el flujo laminar, donde en este tipo de flujo las partículas del fluido se mueven en capas paralelas y ordenadas. La velocidad del fluido en cualquier punto es constante con el tiempo y se caracteriza por un movimiento suave y predecible. Cuando ustedes hicieron su laboratorio en el que tenían que medir un caudal, sacar tiempos con el cronómetro, ese flujo controlado era un flujo laminar, porque siempre iba a la misma velocidad. Por ello es que ustedes pudieron sacar promedio de los tiempos, se dieron cuenta que los tiempos eran muy parecidos para llenar cierto volumen. Estos flujos controlados o a velocidad constante o en dirección constante son los flujos laminares.
Por otro lado, contrario al flujo laminar, tenemos el flujo turbulento, donde las partículas del fluido se mueven en direcciones aleatorias y caóticas, creando remolinos y turbulencias. Este tipo de flujo es común en situaciones donde la velocidad es alta o hay obstáculos que perturban el movimiento. Estos pueden ser ríos, playas, donde es muy difícil predecir la velocidad, el movimiento e incluso la dirección de un fluido. A estas situaciones se les denomina flujo turbulento. Y finalmente tenemos el flujo estacionario, que es cuando las propiedades del fluido en cualquier punto no cambian con el tiempo. Es decir, la velocidad, la presión y las propiedades son constantes del tiempo y en cualquier punto del sistema. Los flujos estacionarios son cuando tenemos un flujo que está quieto, ¿ya? Es eh, el intermediario entre la hidroestática, o sea, cuando el fluido está quieto, y la hidrodinámica, cuando el fluido está en movimiento. Estos flujos estacionarios van a ser los que den conexión a estas dos asignaturas o a estas dos unidades. Pero si bien nosotros, mediante nuestra percepción o nuestra vista, nuestro conocimiento, podremos determinar a simple vista si un flujo es laminar o turbulento, existen formas de determinarlos que son aún más precisas. Una de ellas es el número de Reynolds, que es una dimensión adimensional, por decir así, es una unidad sin unidades, es un valor adimensional, de manera bien simple. Se utiliza aquí en mecánica de fluidos para predecir el comportamiento de un flujo de algún fluido en relación a la viscosidad de este, la velocidad del flujo y las dimensiones características del sistema. El número de Reynolds nos explica de manera bien simple la relación entre las fuerzas que se aplican a un flujo, las fuerzas de inercia y la viscosidad. Es decir, el movimiento que tiene el fluido y quién se opone al movimiento, lo cual es la viscosidad. Para ello nos muestra esta fórmula donde se habla de la longitud de características del sistema con la velocidad y la densidad van a provocar estas fuerzas de inercia que van a permitir el movimiento del fluido, los- en las cuales se va a oponer una viscosidad del sistema. Dependiendo de este resultado, tenemos tres escenarios. Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, se habla de que el flujo es laminar. Cuando el Reynolds es mayor a 4000, se habla de un flujo turbulento. Y cuando el Reynolds está entre estos valores, se habla de un flujo transitorio. Esto lo vamos a seguir viendo a medida que vayamos avanzando con la asignatura, saber distinguir de qué tipo de flujo estamos hablando, porque cada tipo de flujo tiene un estudio distinto. Entonces, para comenzar con la ecuación de continuidad, si bien lo vimos en la clase anterior de manera bien general, debemos definir qué es lo que es la ecuación de continuidad. Esta es un principio fundamental en la mecánica de fluidos que establece que la cantidad de masa que entra en un volumen de control debe ser igual a la cantidad de masa que sale de este volumen. Eh, Eso quiere decir que mi caudal 1, o sea, todo lo que entra, tiene que ser igual a todo lo que sale. Por eso se dice que mi caudal 1 debe ser igual al escenario. Cuando se habla de una masa de volumen, hablamos de un flujo másico. Y cuando hablamos de un caudal, de manera bien simple, un volumen moviéndose, hablamos de un flujo volumétrico. Para el flujo másico tenemos esta ecuación donde tenemos la densidad del fluido por la velocidad por el área de entrada deben ser a la densidad por la velocidad y por el área de salida. Si bien aquí en el diagrama mi velocidad me sale como una v, para no confundirnos con viscosidad, volumen y otras propiedades, la velocidad la vamos a determinar o a denominar con una letra U. ¿Ya?
No se confundan con eso. La velocidad aquí en mecánica siempre se va a poner como una U. Entonces, como todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, esto nos va a permitir distinguir distintas propiedades. Por ejemplo, en este diagrama, mi sección A de entrada es mayor a mi sección de salida, ¿ya? Mi área 1 es mayor a mi área 2, pero yo debo mantener esta igualdad. Por ende, si el área 1 es mayor a la área 2, la velocidad 1 debe ser menor a la velocidad 2. Por ende, la velocidad es inversamente proporcional al área para que se mantenga la ecuación de continuidad. ¿Ya? Si una sube, la otra baja. Si una baja, la otra sube. Entonces, nosotros hace algunas semanas yo les di un caso de estudio en el cual les pedía que vieran una posible solución a una problemática. Hablaba de un puente que se había desmoronado debido al caudal de un río. Y lo que yo esperaba es que me dieran soluciones en base al principio de Pascal. Sin embargo, hubieron tres grupos que me dieron soluciones que que no hablaban específicamente de la aplicación de este principio, sino que hablaban más del caudal. Se enfocaban en gestionar el movimiento del río más que el movimiento del puente, lo cual me llamó mucho la atención porque para ello hay que hacer énfasis en la ecuación de continuidad. Y vamos a ir revisándolo uno a uno. El primer grupo me lo puso esta solución. Me dijo, este puente está en la quebrada de Hechiza. Yo le voy a poner dos pilares. ¿Para qué? Para que así se sostenga y no pase lo que pasó anteriormente, que el puente, debido a un desbordamiento, colapsó. Entonces yo ahí me cuestiono. Vamos a representarlo en un esquema. Aquí están los dos pilares y aquí está el puente. Lo que este grupo trataba de solucionar era que el puente no se desmoronara, haciéndolo más alto y más resistente. Sin embargo, no estudió tan a fondo eh, qué podría conllevar esto. Entonces yo aquí lo diagramé de manera bien simple, obviamente, y lo especifiqué aquí. Tenemos un área 1, tenemos un caudal 1, un río, entrando por aquí a una velocidad cualquiera, y estos pilares van a provocar un ensanchamiento, es decir, van a disminuir el área del caudal 2. Entonces, para este caso, insertar estos pilares conllevaría que la velocidad del caudal aumente al pasar el puente. Entonces, su solución permite que mi puente se sostenga con el tiempo, que era la problemática principal. Pero ¿qué va a conllevar disminuir el área del caudal? Vamos a revisarlo. Si el caudal del río tiene una dirección y un sentido, y yo aumento su velocidad, esta va a provocar que al llegar a alguna curva, esta entre con una mayor fuerza, o bueno, también una mayor velocidad, lo que puede provocar un desbordamiento del río. Ya nosotros, el río, el río en este caso está acostumbrado a llegar a cierta velocidad, a cierta presión, a cierta fuerza en curvas o en caminos rectos, pero yo estoy cambiando su geomorfología, aumentándole su velocidad y disminuyendo su área. Por ende, al aumentar su velocidad, va a provocar impactos constantes y a gran velocidad que van a ir desgastando la zona y podrían provocar cosas como esta. Obviamente este es un caso bien extremo, pero tenemos que ir siempre pensando en los peores escenarios ante nuestras soluciones. Como les digo, cumplen muy bien el propósito del laboratorio, que era que el puente
no se destruyera o no pasara lo mismo, pero esta solución tuvo unas consecuencias que pueden ser hasta peor, ¿ya? Sin embargo, como les digo, la solución es buena. El segundo grupo trataba de aumentar esta área, o sea, hacerla más profunda, provocando así que el caudal, a diferencia del grupo anterior, sea más hondo y a la vez sea más ancho. Entonces, aquí está el puente y esto es lo que me propone. Entonces, si se fijan, es muy parecido, pero está ocurriendo al revés. Tenemos un área 1 y tenemos un área 2, donde el área 1 va a ser menor al área 2 y esto va a provocar, a diferencia de la solución anterior, una disminución en la velocidad. Si aumenta mi área 2, baja su velocidad. Si disminuye el área 1, aumenta la velocidad 1. Y también se cumple muy bien lo que se pedía en el laboratorio, ¿ya? Porque al aumentar yo esta área de profundidad, es muy probable que el caudal de este río ya no llegue hasta esta área. Así provoca que no haya más impacto con la carcasa del puente o la armadura. Pero esto igual tiene otro efecto. ¿Cuál es? Que si yo disminuyo la velocidad a la que va el río, voy a provocar que no llegue a otras zonas. O sea, y aparte estoy distribuyendo el caudal hacia otras partes. Por ende, esto puede provocar, de manera bien extrema obviamente, que el río no llegue a la zona donde llega normalmente, provocando problemas en el ecosistema, en la fauna de la zona e incluso en pueblos que ocupen este río para otras cosas. ¿Ya? Si bien la solución que me dan, mala, cumple con lo que se le buscaba en el laboratorio, uno siempre tiene que tratar de mirar los efectos a largo plazo. Y finalmente, este grupo que fue el que más me llamó la atención, donde no tocan el puente, no le hacen nada al puente, pero que crean estos sistemas donde ensanchan y hacen crecer el área del río. ¿Ya? El grupo uno, si recapitulamos un poco, hace que el área de salida sea menor, el grupo 2 hace que el área de salida sea mayor y el grupo 3 hace ambas cosas. Aquí está el puente, hacen que el área sea menor, pero cuando salga hacen que el área sea igual al área de entrada. Donde aquí es una buena solución porque no van a provocar grandes problemas, ¿ya? A largo plazo porque se están manteniendo lo mismo. Sin embargo, en este punto, ya donde provocamos un aumento grande de velocidad, una disminución grande de velocidad, van a ocurrir ciertas cosas que pueden generar problemas aún mayores, en este caso al puente. Pero este grupo lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando con la asignatura, para que vean qué es lo que pasa cuando nosotros creamos este sistema, ya porque esto sí existe. Entonces es bueno que lo vayamos estudiando y nos enfoquemos bien en este caso. Y entonces este caso lo vamos a dejar aquí y lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando de la asignatura de manera bien puntual, pero una solución muy curiosa. Esta parte sobre todo es como la más relevante. Y la parte que nos gusta a todos, los ejercicios de aplicación. Es el problema uno para que más que nada vayamos reforzando la asignatura. El problema uno nos habla de una tubería de 5,08 centímetros de diámetro que circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 1,6 metros por segundo. Entonces debemos calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de la tubería donde el diámetro es de 4 centímetros. Nos piden entonces calcular la velocidad de salida.
Entonces normalmente lo más fácil es hacer el diagrama, aunque aquí ya está, en ir indicando las partes que tenemos y lo que nos falta. Entonces el principio de continuidad nos dice que la velocidad 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Tenemos la velocidad 1, tenemos el diámetro para calcular el área 1, tenemos el diámetro para el área 2 y nos falta la velocidad 2. Entonces lo primero calculamos las áreas. Siempre tengan cuidado con este paso de pasar de centímetro a metro. Hacemos el cálculo y tenemos área 1 y área 2. Y al tener área 1 y área 2 listas, solamente reemplazamos los valores. Podemos reemplazarlo enseguida o hacer primero el despeje. Ahí como ustedes lo vean más conveniente, pero lo ideal es que traten siempre de hacerlo lo más ordenado posible. Y este despeje nos va a llevar a esto. Finalmente nos va a decir que la velocidad de salida es 2.6 metros sobre segundo. Y esto lo podemos comprobar, ¿ya? Este ma- velocidad 1 debería ser menor a mi velocidad en 2. Y se cumple, mi velocidad 1 es 1,6, mi velocidad 2 es 2,6. Se cumple entonces. Por ende el ejercicio debería estar bueno. Y vamos al problema 2. Tenemos un túnel de agua que tiene una sección transversal que circular que se restringe en un diámetro de 3.6 metros a la sección de prueba. Esta sección es de 1.2 metros de diámetro. Si la velocidad de flujo es de 3 metros sobre segundo en el tubo de diámetro mayor, determinar la velocidad del fluido en la sección de prueba. Entonces, igual que el ejercicio anterior, lo ideal primero es diagramarlo y ver qué tenemos y qué nos falta. Tenemos un diámetro 1, lo cual nos va a permitir calcular el área 1. Tenemos una velocidad 1. Tenemos un diámetro 2, lo que nos permitirá calcular el área 2. Y nos falta la velocidad 2. Como esto es un flujo que va, como tiene un flujo de entrada y un flujo de salida, podemos determinar que aquí ocurre la ecuación de continuidad. Por ende, podemos utilizar esta ecuación. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, calculamos las áreas. Aquí ya están en metros. Entonces no hay que hacer ninguna conversión. Sacamos entonces área 1 y área 2. Y solamente nos faltaría encontrar la velocidad en 2. Aquí yo paso los datos enseguida, pero como les digo, ustedes primero pueden despejar para que no se confundan o no tengan muchos errores y al final reemplazar. O sea, reemplazamos la velocidad 1, ¿está? El área 1 y dividimos sobre el área 2 y nos da 27 metros sobre segundo. ¿Está bueno esto? O al menos tenemos cercanía de que puede estar bueno. Habría que verificarlo. Tenemos que el área 1 es mayor al área 2 y por ende la velocidad 1 debería ser menor a la velocidad en 2. La velocidad 1 es 3 metros, lo cual es menor que 27. Entonces, estamos bien. Si se fijan, esto no tiene gran ciencia, pero tiene muchas aplicaciones teóricas.
Entonces, como le digo, el cálculo es súper fácil y es bastante llevadero, no tiene tanta dificultad, pero lo ideal es que ustedes entiendan el concepto, le den vuelta a este tipo de casos, a estas soluciones que ustedes llevan y vean qué efecto tiene disminuir un caudal, disminuir su área, aumentar su velocidad. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, más allá de hacer cálculo. Entonces, terminamos estos dos ejercicios, terminamos con la clase de hoy. Todo lo que son sus informes de los puentes no deben hacerlo aún, yo les voy a dar la fecha, pero lo ideal es que los que no aplicaron el principio de Pascal eh, apliquen este principio, que es la ecuación de continuidad. Sepan entender por qué esa solución tiene su efecto y si eso es bueno o malo, más allá de la destrucción del puente para el entorno. Entonces, cualquier duda que tengan o consulta, le pueden hacer llegar al correo, al grupo que hay en WhatsApp o a mí de manera personal. No tengo ningún problema con responderle. Y eso. Espero que se encuentren bien. Ojalá hayan entendido este concepto que es la ecuación de continuidad. Porque a mí en verdad me parece súper entretenido esto. Y va a ser la base. Todo este tema de caudal y ecuaciones de continuidad va a ser la base de temas súper densos que van a ver más adelante. Quizás la próxima clase. Entonces, lo ideal es que la aprendan bien, que no se queden con la duda y que si tienen dudas pregunten harto, ¿ya? Hagan harto ejercicio, si necesitan ejercicio me los piden a mí, yo tengo harto. Y nada más. Espero que estén bien, que descansen y adiós.